Quiero dar la bienvenida esta mañana, ya tenemos en nuestro set al ministro Gabriel Martínez, ministro de Transporte y Obras Públicas. Buenos días, ministro, bienvenido. Y pues gracias por aceptar este contacto en esta manera diferente. Buenos días. Muy buenos días, Janet. Bueno, quisiéramos conversar varios temas con usted y quisiera empezar por el último y el más polémico que se produjo ayer en la tarde, luego de que en el municipio de Guayaquil pues se impidió el aterrizaje de un avión de KLM que venía con su tripulación para poder recoger pasajeros del aeropuerto de Guayaquil. ¿Puede explicarnos en qué consistió la confusión, la polémica y pues cómo se resolvió este tema? Bueno, hay que ser claros con algo. El gobierno ecuatoriano la noche del día martes había emitido ya una notificación para que no ingresen más aviones con pasajeros al país. Lo único que está autorizado son los aviones de carga y los aviones que venían solo con tripulación para retirar extranjeros del Ecuador. Entonces, se tenía planificado estos vuelos. La lógica de estos vuelos es muy clara. Viene una tripulación, en el caso de KLM, no se quedaba en la ciudad de Guayaquil la tripulación de este avión, vino vacío, como lo demostramos en ese video, y el recorrido que tenía era arribar a la ciudad de Quito, en donde recogió alrededor de 180 pasajeros, y luego iba a ir a la ciudad de Guayaquil a recoger 190 pasajeros. ¿Qué era preferible? Obviamente, llevarnos a esos 190 pasajeros cuyo destino, cuya residencia es desconocida, a quienes no les podemos poner pues una custodia policial, que ahora permanecen en la ciudad de Guayaquil y que no tienen fecha de retorno sino hasta el 4 de abril, cuando se vence el periodo de la cuarentena. En el caso de Iberia, similar, con la diferencia que este avión venía con 11 tripulantes. ¿Qué es preferible? Tener 11 tripulantes a los cuales usted con un protocolo les revisaba su estado de salud, venían también chequeados desde su partida, desde su origen, los metía en un bus, los llevaba a un hotel, si quería ponerle resguardo policial para encargarse de que no bajen, de que no se contacte con nadie, se iban en 2 días, porque arribaban ayer, se iban el día viernes, pero no, completamente controlado, pero no, se prefiere con esta acción dejar lamentablemente casi 150 pasajeros en la ciudad de Guayaquil que no tienen un destino, un lugar de residencia común, por ende no podemos ponerle custodia policial y que obviamente tampoco tienen una fecha de retorno sino hasta el 4 de abril. Entonces creemos que es preferible hacer las cosas coordinadamente, ordenadamente. No obstante de eso, la alcaldesa de Guayaquil, yo hablé con ella ayer a las 11 de la mañana y le dije que si la posición del municipio era no recibir estos aviones, más allá de las explicaciones que hemos dado, que era específicamente para retirar personas y que en el otro caso controlar a una tripulación de 11 personas cuando estamos manejando una crisis, creo que es algo completamente factible. Si hubiera habido alguna duda de nuestra capacidad de controlar el aislamiento de esa persona, hubiese sido preferible recibir el apoyo y decirnos yo voy a cerciorarme de que ustedes los tengan aislados estos señores y no evitar que un avión venga. No obstante de eso, hablamos con la alcaldesa, se le dijo que si esa era la posición, entonces no venían los aviones. Por eso nos sorprende mucho el hecho violento de romper las seguridades del avión y meter una cantidad de carros en la pista, cosa que obviamente nosotros como ministerio cuestionamos, pero que ya será parte pues de procesos de otra índole que llevarán otro tipo de autoridades. Ministro, quisiera que nos aclare si el problema fue una falta de comunicación, tal vez porque en algún momento se estaba diciendo que en la alcaldía pensaban que el avión venía lleno de estudiantes o lleno de personas que venían de España y que por esa razón pues se presentó la alarma. ¿Qué pasó ahí? Tal vez no hubo esa aclaración, ese contacto directo con la alcaldía para comunicar directamente qué era lo que venía o por qué venían esos aviones en ese momento al aeropuerto de Guayaquil. Yo personalmente hablé con la alcaldesa y le dije que esos aviones venían vacíos, que solo venían con la tripulación. Nosotros emitimos como gobierno nacional el martes en la noche una prohibición de que ingresen pasajeros, un NOTAM, que es un Notice to Airmen, en el cual se explica, se informa a todas las aerolíneas que vienen hacia el país
que el Ecuador había tomado una posición que era que no permitíamos pasajeros. Entonces, había una comunicación clara, una comunicación fluida, no había ningún tipo de restricción en brindarla. Creo que es importante entender que si esos pasajeros se quedan aquí en la ciudad, en Guayaquil, o se quedan en Quito, pueden en algún momento enfermarse y van a terminar ocupando servicios de salud que en este momento necesitamos para nuestros compatriotas. Entonces, lo mejor era poder llevarlos a sus lugares de origen y que obviamente cumplan su cuarentena en sus países. Esto estuvo comunicado y para que no haya dudas, porque lamentablemente en este momento las autoridades debemos permanecer con calma, debemos de reaccionar con prudencia, no debemos de actuar en base a rumores, no debemos de actuar en base a información que rueda en redes sociales, sino que debemos de ser muy precavidos, debemos de ser muy considerados y muy cuidadosos cuando escuchamos algún tipo de rumor. Yo personalmente intento cerciorarme de las cosas que escucho y por eso personalmente acudí al aeropuerto de Quito para constatar de que no venía un solo pasajero en el vuelo de KLM, que al final del día no pudo llegar a la ciudad de Guayaquil, no pudo retirar a 190 extranjeros que ahora están en la ciudad y que lamentablemente pues no tienen una fecha de retorno dada la situación en la que nos encontramos. Quisiera pedirle a producción que por favor, si nos puede rodar al aire para poder comentar con el ministro las imágenes de la invasión de vehículos del municipio de Guayaquil en la autopista, en la pista, perdón, de aterrizaje. Ahí lo vemos, ministro, los vehículos atravesados en la pista y también los vemos recorriendo la pista. Preocupa, la seguridad en este momento, que es el riesgo en la seguridad que se puso al tomar esta decisión de poner estos vehículos en la pista. De acuerdo a su conocimiento y los temas de seguridad, pues, ¿qué pudo haber pasado? ¿Por qué no se puede hacer este tipo de cosas? Bueno, diversas regulaciones. Creo que no hay que ser un experto en la materia para entender de que un aeropuerto es un sitio estratégico. Nos encontramos en estado de excepción. Cualquier tipo de acción, de acto que cometamos, pues puede ser catalogado y juzgado muy fuertemente. Nosotros entendemos que esto va a tener consecuencias. Hemos tenido llamadas de las embajadas de los diferentes países cuyos compatriotas están aquí, y eso obviamente va a tener una cola. Nosotros queremos pasar esta página rápida, pero hay que entender, y los ciudadanos deben de entender, de que era preferible, nuevamente, tener una tripulación pequeña en un ambiente controlado, en un hotel, con seguridades, que se iban en 2 días a tener 150 personas, que pueden ser muchos más, porque ya ahora perdemos la posibilidad de traer más vuelos, entonces también se pierde la posibilidad de retirar a esos extranjeros, de enviarlos a sus hogares. Poder hacer estas operaciones que los que nos permiten es evacuar gente. En Quito no tuvimos ningún tipo de problema, se hizo la operación con normalidad. Tener gente en las calles obviamente significa un riesgo, no se solucionó nada ayer en Guayaquil. El prohibir que los aviones aterricen no solucionó nada. Había una comunicación con la alcaldesa. Ella pudo habernos llamado a cualquiera, a la ministra Romo, a mí, a preguntarnos si es que era cierto este rumor que escuchó por una funcionaria pública del municipio, pero sin embargo se prefirió tomar una acción diferente. Creo que nuevamente debemos de actuar con calma, debemos de actuar con serenidad y debemos de actuar con objetividad, porque no tiene sustento preferir dejar 200 personas en un aeropuerto a que entren 11 personas controladas, con protocolos y que se van en 2 días. Eso es lo que ha sucedido. Sí, ministro, perdón que le interrumpa. Entonces, de aquí en adelante no entrarán más aviones a recoger pasajeros, ya se queda así hasta que se levante el aislamiento ordenado por el gobierno. Mire, nosotros nunca prohibimos el ingreso de aviones vacíos para retirar pasajeros. Eso está desde el primer decreto, fue en el primer acuerdo interministerial, indica que se mantiene esa posibilidad con el ánimo de poder retirar personas de las ciudades y que estas personas, si se llegasen a enfermar, no ocupen nuestro servicio de salud, sino que preferiblemente hagan sus cuarentenas y sus recuperaciones, de ser el caso, en sus países de origen.
Nosotros en el COE hoy debemos de tomar una decisión con respecto a esto. Queremos mantener las mejores de las relaciones con todos los alcaldes del país. Acabo de cerrar con el alcalde Yunda, conversando también de la situación aquí en Quito, pero siempre tenemos una apertura para dialogar. En eso creo que se ha caracterizado siempre este gobierno, de poder conversar con las diferentes autoridades y llegar a un acuerdo. Sucedió en Santa Elena, yo conversé con el alcalde Otto Vera también sobre una acción que se había tomado, indicándoles y calmándolos, por entendiendo de que hay restricciones de movilidad que impiden que ahorita haya transporte interprovincial, que es algo que preocupa a muchísimas autoridades. Pero debemos también hacer una reflexión sobre esto. O sea, no puede ser que esta crisis exacerbe el regionalismo, no puede ser que esta crisis exacerbe el pánico. Debemos de esta crisis, lo que debe de demostrar o lo que debe de fomentar es un espíritu de unión en los ecuatorianos, un espíritu de trabajo en equipo, de poniendo cualquier tipo de diferencia política y entendiendo que esta crisis la vamos a enfrentar y la vamos a superar si es que trabajamos en conjunto. Pero si tenemos posiciones en las cuales se actúa con violencia, se actúa con poca coordinación, cuando existen los canales de comunicación creados y abiertos, creo que debemos de reflexionar sobre eso y obviamente pasar rápido la página porque la crisis todavía no ha terminado, faltan bastantes días para poder concluirla, para poder cerrar al menos esta etapa de aislamiento y luego tendrá que venir una recuperación económica, una recuperación de los pasajeros que se encuentran afuera, de los pasajeros que se encuentran aquí. Entonces debemos de dejar esas posiciones, pero sí es importante que la ciudadanía pueda establecer estos criterios, los tenga claro, que el gobierno nunca va a poner en riesgo a la población. Las cosas que hace se hacen pensándolas bien, se hace con criterio, se hacen con seguridades y en este caso no iba a ser la excepción. El vuelo de KLM ni siquiera tenía tripulantes que se iban a bajar en la ciudad de Guayaquil. Ese avión llegaba a Quito, bajaba a Guayaquil, recogía los extranjeros y se iba para Ámsterdam. Entonces no es explicable una posición más allá de que la preocupación ciudadana que siempre va a ser justa y siempre va a ser aceptada por nosotros, pero tenemos que entender qué es preferible. 11 tripulantes en una habitación confinada con seguridad o 150 pasajeros deambulando dispersos en Guayaquil. Ministro, simplemente un dato que está claro y para que la población entienda por qué es tan importante obedecer este aislamiento y a las autoridades, pues dejar estos temas de regionalismos y discusiones, imposición de decisiones no coordinadas con el gobierno nacional, etcétera. Dice el titular, día 56 de aislamiento en Wuhan, 0 contagios. Hace una semana China dio por ganada su batalla contra el coronavirus. Estos últimos días los sistemas de propaganda del Partido Comunista han lanzado una multitud de mensajes, es decir, 56 de aislamiento y ya no hay contagios en Wuhan, que era la ciudad china en donde empezó pues la dispersión del coronavirus hacia China y desde allí hacia el mundo. Entonces ahí está la importancia de obedecer, de cumplir con esta orden de aislamiento. Es sacrificado en la parte económica, lo sabemos, vamos a tener que luego ver qué hacemos para poder levantarnos económicamente, pero hoy lo más importante es evitar que el virus se expanda porque eso nos va a costar muchísimo más. Ministro, en otro tema y pasando la página que acabamos de hablar, existe también, así como hay un drama de los extranjeros que quieren salir de nuestro país, también hay un drama en el extranjero de ecuatorianos que quieren volver. Y la decisión ha sido, por ahora, cerrar absolutamente los aeropuertos. ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder, digamos, de alguna manera colaborar, contribuir, apoyar a los ecuatorianos que se quedaron en distintos aeropuertos o ciudades en distintas partes del mundo y que ya no pueden volver, según entiendo? ¿O qué se está pensando hacer con ellos? Bueno, primeramente nosotros estamos identificando todos los grupos que tenemos, estamos trabajando con las embajadas que están dándole facilidades a nuestros compatriotas que se encuentran en el extranjero. Obviamente es una situación dura, es una situación compleja para muchos de ellos, hay menores de edad incluso en algunos países. Ese tipo de casos los vamos a tratar hoy también en el COE porque hay temáticas específicas o situaciones específicas en las cuales hay algunos menores de edad que han salido por intercambios, que han salido por actividades deportivas y que se encuentran pues en países ajenos al nuestro. Vamos a intentar establecer un protocolo para tomar una decisión que sería
poder volver a traerlos o ayudarlos en los lugares en donde ellos se encuentren a que puedan superar este internamiento temporal, este aislamiento temporal. No hemos en ningún momento dejado de pensar en los ecuatorianos que están afuera, son una preocupación constante para nosotros, pero también debemos de entender que en un avión podrían llegar 300 personas y que eso de ahí nos complicaría muchísimo el control, porque lamentablemente no tenemos la disciplina, como bien la tiene usted, que está, entiendo, en aislamiento en su casa, de guardarse, de quedarse en su hogar, de quedarse en su residencia. Entonces tenemos muchísimos problemas en que la gente cumpla, ya hay gente sancionada, hay procesos iniciados por haber incumplido justamente su aislamiento. Entonces esta situación tiene que manejarse con mucho cuidado, no podemos hacerla de recibir una cantidad de pasajeros que luego no podamos controlar. Entonces eso se evalúa en el COE hoy, se va a tomar una decisión y se le va a hacer conocer a nuestros compatriotas para que tengan una clara certeza de cómo va a proceder el gobierno ecuatoriano para traerlos o esperar que pase el tiempo de cuarentena. Habrá casos especiales como los de menores de edad que obviamente merecen una atención mayor porque se encuentran sin sus padres y eso pues nos obliga pues a actuar de una forma diferente para poder evaluar su traída, su regreso al Ecuador. Ministro, quisiera comentarle que yo he estado muy preocupada por los ecuatorianos que están en México, que están en Estados Unidos, y pues la buena noticia que los ecuatorianos siempre somos solidarios. Hay grupos de ecuatorianos que están tratando de ayudar a los ecuatorianos que están varados en distintas ciudades, les han dado acogida, les han conseguido hoteles muy baratos, a otros les han dado posada en sus casas, les están ayudando también con comida. Es decir, creo que esa también es una alternativa, ministro. No sé qué ha pensado el gobierno nacional de convocar a todas las organizaciones de ecuatorianos en el mundo para que den una mano, porque pues hay que entender la situación y como usted lo ha dicho, el problema con los que vienen de viaje es que muchos vienen trayendo la enfermedad. Es así como se dispersó en nuestro país. Tenemos que recordar que fue una viajera que vino de España la que constituye el caso cero y por eso es que hay que retenerlos afuera, pero pues la solidaridad de los ecuatorianos no tiene fronteras, así que hay esta buena noticia en la ciudad de Miami, principalmente, que ya se han organizado y tal vez habría que convocar también a los ecuatorianos en México para que den una mano a la embajada, den una mano al consulado allá en México, que están pasando también las duras y maduras, tratando de ver cómo resuelven una cosa que pues es una decisión tomada por la seguridad de los ecuatorianos afuera y los ecuatorianos principalmente aquí adentro en donde estamos viviendo esta crisis. Nosotros entendemos que la situación es dura, es compleja. Traerlo significa un alto riesgo porque, como lo dije, no sabemos si van a cumplir su aislamiento. Es importante en este momento lo que usted acaba de mencionar, que es la solidaridad. Ese es un valor que debe de reflejarse en este momento en todos los ecuatorianos y que debe principalmente en aquellos que se encuentran afuera, pues darse la mano entre ellos. Entiendo que hay muchísima organización en cuanto a apoyar a ciertos pasajeros que tienen menos recursos que otros y que están pues compartiendo esta situación de aislamiento en el exterior. Se está trabajando fuertemente con los consulados y personalmente yo he recibido muchísimas llamadas de personas, de familiares directos de algunos menores de edad que se encuentran fuera del país y que necesitan un plan de retorno o un plan de apoyo para poder regresar a Ecuador. Ciertamente presenta algunas complejidades, no todos están pues en un solo lugar, están muy dispersos. Ahí tiene que haber conectividad entre los aeropuertos que sí vuelan en el Ecuador, de decidirse. Entonces, se amerita un trabajo fuerte. Nosotros vamos a levantar una plataforma en la cual se puedan inscribir todos estos ecuatorianos y poder tener un registro. Esperamos poder tenerla lista el día de hoy y poder ofrecérsela a la comunidad para poder ir identificando. También trabajar mucho con turismo para que nos ayude posteriormente al regreso, ya que en abril, si bien se levanta la prohibición, hay muchos pasajes que han sido adquiridos, entonces encontramos personas que están encontrando pasajes para regresar después del levantamiento del aislamiento, pero ya casi a finales del mes de abril o incluso mayo. Entonces nosotros tenemos que trabajar para priorizar el regreso de aquellas personas que se encuentran vulnerables, familias con menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y menores de edad que estén viajando solos, que normalmente son adolescentes o en compañía de un profesor, que tenemos casos de ese tipo. Una vez identificado esto, vamos a tomar prioridades, pero obviamente siempre será
nuestra urgencia traer a aquellos grupos vulnerables que se encuentran más necesitados. De todas formas, un adulto puede enfrentar mejor la situación, pero para un menor de edad siempre va a ser más complejo, para mujeres embarazadas, para personas de la tercera edad que también terminarían mucho más expuestos en Europa a contagiarse del coronavirus. Ministro, simplemente para terminar, el tiempo ya no nos ayuda, pero quisiera que usted nos haga una evaluación corta, rápida de lo que está sucediendo en carreteras. ¿Se está cumpliendo con la orden de no circulación entre provincias? En lo que es transporte interprovincial, en la red vial estatal, que es donde nosotros tenemos un nivel de ejecución mayor, estamos funcionando con orden. Ahí ciertamente ha habido confusiones con el tema de los salvoconductos. El decreto emitido por el presidente es claro en cuanto a cuáles son los sectores que pueden rodar y que pueden acceder a un salvoconducto, y estos son aquellos que se dedican a la exportación, a la provisión de alimentos, a servicios médicos y a servicios básicos. También obviamente los sectores estratégicos como el petróleo no deben de verse afectados. Esto de aquí, durante el primer día de implementación del toque de queda, generó algún tipo de ruido por la implementación porque la orden no llegaba a casi todas las unidades policiales o militares que tenían que hacer los controles. Fue superado en casi 2 horas, se rodó con normalidad. Hay un cambio en el salvoconducto, pero como hay problemas en el sitio web, hay que reconocer esa situación. La decisión que se tomó es hacer válido el salvoconducto anterior, el primero que fue emitido, el primero que fue puesto a disposición de los ciudadanos, hasta poder resolver el problema que tenemos con el nuevo salvoconducto, que tiene más seguridades y que tiene más elementos de trazabilidad, porque para nosotros es importante saber que las personas que están circulando corresponden a este tipo de actividades. Estamos en permanente contacto, en un trabajo intenso con Fuerzas Armadas, con la policía y de comunicación con los sectores productivos. Esta es una situación muy dura, muy adversa, y no podemos cerrarnos completamente por lo que también significaría para nuestra economía. Las exportaciones se están realizando con algún nivel de dificultad, con algún nivel de control mucho mayor. Le pedimos obviamente entendimiento a la ciudadanía y principalmente a los exportadores y a todos los trabajadores que dependen, miles de trabajadores dependen de este sector. Entonces, vamos a ir superando estos problemas que se nos presentan, pero hay que entender que es una situación muy dinámica la que estamos viviendo y que las decisiones pueden cambiar de momento a momento con relación a la situación sanitaria que estamos viviendo y a cómo avanza o cómo se va desarrollando. Ministro, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, gracias por la información. Simplemente un saludo de solidaridad a todos los ecuatorianos que están afuera y que están esperando poder volver. Ya saben cuál es la situación, lamentablemente son un foco de posible contagio. Y pues la falta de solidaridad o de compromiso de la gente aquí ha hecho que se tomen estas medidas mucho más duras. Pero pues una felicitación a todos los ecuatorianos que están en los Estados Unidos y en México por la ayuda que están brindando a estos viajeros, a estos turistas o gente que viajó por trabajo para poder ayudarlos en estos duros momentos. Un ojo especial a aquellos menores de edad que están allí, necesitan más ayuda y más colaboración de parte de ustedes. Gracias, ministro, por estar esta mañana con nosotros y seguiremos de cerca pues las decisiones y cómo avanza pues todos los efectos de estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Gracias. Muchas gracias, Janet.